Hoy vamos a tocar nuestra tercera clase y trata sobre Jesús, nuestro Señor, como nuestro Salvador. ¿Por qué es nuestro Salvador? ¿De dónde viene esa idea de que Jesús es nuestro Salvador? Todo cristiano sabe desde el primer momento que aceptó al Señor, lo aceptó como el Salvador de su vida, como el Salvador de su alma, para que no vaya a la condenación eterna, sino hacia la vida eterna. Empezamos la lección 3, entonces, de Jesús mi Salvador. ¿Cómo puede el hombre agradar a Dios? ¿Cómo puede? ¿Queremos agradar a Dios? ¿Nos queremos agradar a nosotros mismos? ¿De qué manera el hombre puede agradar a Dios? ¿Creen Obedeciendo. por medio de las obras? ¿Creen que sea por medio de las obras? Obedeciendo. A ver, hermano, vamos a ver a terminar esta parte y vamos a ver cómo nosotros podemos agradar a Dios. Sabemos que por las obras no, pero cuidado, mis hermanos, algunos dicen, no, solo los católicos tratan de agradar a Dios por las obras, porque también las obras son necesarias, un elemento para agradar a Dios, pero no es a través de este medio que vamos a obtener la salvación. Sin embargo, no podemos nosotros descuidar de hacer buenas obras, porque las buenas obras reflejan lo que sale de nuestro corazón. Si nosotros amamos a nuestro prójimo, entonces vamos a ser generosos con nuestro prójimo. Si nosotros no nos pegamos tanto a los chismes, a los que hablando mal de tu hermano, hablando mal de tu prójimo, entonces tú te portas muy bien, hablas, llevas una palabra de aliento, cuidas la vida espiritual de tus hermanos, pero sin estar en dimes y en diretes con otras personas, estás haciendo buenas obras. Entonces las buenas obras es necesario, se puede agradar a Dios, sí, pero no es determinante para nuestra salvación. Por el hecho de ser buenos, eso no significa que tenemos que ser malos o que no nos importe ser malos. Algunos creen que siendo bueno van a poder ser salvos y van a ser del agrado de Dios para la salvación. Hay que tener también mucho cuidado que no basta ser bueno, igual que no basta decir creo en Dios. Siempre hemos oído, las personas dicen yo creo en Dios. Igual a ese mismo Dios adoramos todos, así que creo en Dios. Y yo soy bueno, así como dijo el rico a Cristo, el Señor le puso una lista de cosas buenas si las había hecho y él dijo, todo esto lo he hecho desde mi juventud. Era un hombre bueno, de acuerdo a sus principios, de acuerdo a su forma de ser y a su concepción, pero no bastaba para alcanzar el reino de los cielos. Hermano Serafín, disculpe que le corte. Creo que el tema de las buenas obras y de ser bueno, creo que más de que una forma de agradar a Dios, creo que sería una responsabilidad, porque creo que, no, o sea, en la Biblia dice, ¿no?, que estamos predestinados para las buenas obras, ¿no? Creo que sería más una responsabilidad que un método de agradar a Dios, o no es así. Cuando uno asume una responsabilidad, es una figura en la cual estás obligado a hacer algo meritorio, es algo que tiene mérito. Y entonces todo lo que es bueno implica una responsabilidad, está implícito ahí, ¿no? O sea, por responsable, porque te sale del corazón, etcétera, pero estás haciendo buenas obras. Entonces, por ninguno de estas dos cosas, solas o separadas, el hombre puede agradar a Dios. Dentro del contexto que estamos hablando de la salvación, cabría preguntarnos, ¿podemos ser salvos entonces por medio de las obras, por el hecho de ser bueno? Y la respuesta es no.
Solo hay un medio para ir al Padre, y ese medio es Jesucristo. Por eso que nosotros estamos estudiando ahora a Jesucristo como nuestro Salvador, ¿no? Y entonces, en la primera venida, ¿cuál fue el propósito principal de la venida del Señor? ¿Por qué vino Él? Vino para salvarlos a través de su muerte en la cruz. Como les dije anteriormente, el hombre pecó y esa comunión que tenía con su Creador se rompió. Y entonces, para que vuelva a restablecerse esa comunión, para que vuelva a tener vida eterna, para que vuelva a ser salvo, es que vino Jesucristo. Entonces, el propósito de su venida fue la de salvarnos. Mateo 1:21 dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre mismo de Jesús significa que es Salvador. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Quién dijo esto? Lo dijo Juan. ¿Y por qué dijo, he aquí el Cordero de Dios? ¿Porque parecía un carnero? ¿Porque tenía la apariencia de un carnero? ¿Porque parecía una ovejita? No. Porque el Cordero era el símbolo del sacrificio en la religión judía. Querías que el Señor te dé bendiciones, querías que el Señor te perdone, obrabas mal y entonces ibas y ofrecías en sacrificio un cordero. Por eso es que Cristo representa al cordero que se ofrecía en sacrificio para expiación de nuestros pecados, como una parte también de agradar a Dios. Entonces se ofrecía el sacrificio a través de la muerte de aquel cordero y se le ponía fuego y se creía, se pensaba que eso era agradable para Dios. Por eso que se llama el Cordero de Dios. Entonces, ¿qué significa Salvador? Salvador es un término que deriva del griego soteros. Dijimos que el Antiguo Testamento principalmente, sus fuentes originales son el griego. Por eso que cuando un estudiante de la palabra de Dios quiere conocer más a profundidad, tiene que llegar a estudiar el idioma griego para poder entender sus diferentes formas gramaticales que no las hay en nuestro idioma y entender qué es lo que realmente quiso decir. Entonces, soteros viene del griego, significa aquel que salva, aquel que viene en auxilio del otro y lo rescata de algún peligro eminente. En el Antiguo Testamento, Dios se presenta a Israel como aquel que lo libertará de Egipto, conforme está en Éxodo, conforme hemos conocido lo que Moisés hizo en el Éxodo. De modo que la salvación significa también liberación. Y ya en el Nuevo Testamento vemos ya a Jesucristo como el que libra no solo a la nación israelita, sino a todo el mundo del pecado y de la condenación eterna. Según Romanos 6:18 y según Gálatas 5:1, Cristo es nuestro libertador, redentor y suficiente Salvador. En este gráfico vamos a entender nosotros los conceptos griegos del cual hemos estado hablando. Liberación, salvación. Salvador significa, entonces, redentor. Libera, salva y es el redentor.
El estudio de la doctrina de la salvación también quiere decir soteriología, soteriología. Y esta etimológica definición viene de dos palabras griegas, salvar, como hemos visto, soteros, y soter en su concepto singular, y logos, que significa palabra, discurso, que también significa estudio, significa tratado. O sea, sería soteriología el estudio de lo que es la salvación. En la teología cristiana, tomando estos términos griegos, directamente con la persona y obra de Jesucristo y cómo se hace posible la salvación por él. También este concepto hay en la mayoría de religiones y sectas. Cada uno tiene su propia concepción, pero la gran mayoría de ellos deriva del concepto cristiano, que es la salvación del alma. Entonces, en teología, soteriología es el término que se da para estudiar a Cristo en su función como Salvador. Acerca de la palabra Salvador, ¿qué cosa dice la Biblia? Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Quiénes dijeron eso? Los samaritanos. Cuando la mujer samaritana, maravillada por todo lo que había conversado con Jesús y le dijo sobre su vida, sin que nadie se lo haya contado, se sorprendió. ¿Cómo este hombre sabe tanto de mí? Este hombre es el Mesías, este hombre es el Cristo. Y fue a su pueblo y contó, y esta fue la respuesta de los samaritanos. Ya no por tu dicho lo creemos, sino porque hemos visto, porque hemos oído y sabemos verdaderamente que este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y dice Lucas 2:11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Refiriéndose al nacimiento de Jesucristo. Y Hechos 13:23 dice, de la descendencia de esto y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Recordemos, inicialmente a Israel, y era necesario que ahí sea, porque fue ya planificado por el Señor que de ahí se expanda hacia todo el mundo. ¿Pero por qué? Algunos dicen, algunos creen, los que refutan, dicen, ¿por qué Jesucristo tuvo un favoritismo, o el Dios tuvo un favoritismo por Israel? De todos los pueblos que hasta el momento habían en la historia de ese tiempo, el pueblo de Israel era uno de los pueblos que creía, a diferencia también de los descendientes de Ismael, que creían en un solo Dios, pero con otra concepción. El único que creía y que adoraba al Dios verdadero era el pueblo de Israel. Al menos había ahí, no la gran mayoría a veces cuando cayeron en pecado, pero había mucha gente que era fiel a Dios. Por eso cuando quemó Dios a Sodoma y Gomorra y le preguntaba a Lot si habría siquiera 10 santos, primero dijo 50, fue bajando hasta 10, que dijo Dios, si hubiera así 10 por amor a esos 10, yo no manifestaría mi ira. Entonces, cuando nosotros vemos la historia del pueblo de Israel, vemos nosotros que de la totalidad
muchas veces, la gran mayoría se apartó de los caminos del Señor. Esta historia del pueblo de Israel también viene a formar en nosotros una forma casi continua de lucha contra lo malo. Si nosotros vemos nuestra iglesia, que tiene alrededor de 3.000 miembros en sus diferentes cultos, de esos 3.000 miembros no llega siquiera a la mitad la gente que los hermanos que están diezmando, no llega a la mitad siquiera la cantidad de creyentes que están sirviendo al Señor fielmente. Hay un liderazgo entre 500 a 700 hermanos. De ese liderazgo pasamos por filtro, los 500 o los 700 no están activando conforme a las expectativas de la palabra de Dios. Hay muchos que tienen su lucha y así ustedes ven en sus grupos familiares, ven dentro de su contexto donde se reúnen para alabar al Señor, para que vengan los hermanos a asistir, hay que estarles llamando, diciéndoles, hermano, ven, hermano, ven. Y como en la parábola de los convidados a la boda, unos dicen, razones ciertas y valederas. Sí, en algunos casos sí. No tuve, ¿qué dijeron? Señor, no pude ir a la boda porque tenía que trabajar. Señor, no pude ir a la boda porque estaba cansado. Diferentes razones sacamos a veces a la hora de servir al Señor. La historia del pueblo de Israel nos enseña que a través de esa forma de evadir, de portarse bien con el Señor, es que siempre el hombre, el creyente, a semejanza del pueblo de Israel, se aparta por momentos del Señor. Y por eso es que a Israel le han venido tantas pruebas. Por eso es que a Israel en un determinado momento se desapareció del mapa, más que los gitanos. Se desapareció del mapa. Y es ahora que recién están siendo nación, siendo Estado. Entonces, primero llegó a Israel por ese concepto, como Salvador a Israel, porque de ahí iba a venir para todo el mundo. Ya en Efesios 5:23 ya encontramos este concepto más ampliado, porque dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Noten que ya no es solo Israel, ahora es la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? Nosotros componemos la iglesia, no la iglesia Alianza Cristiana y Misionera, no la iglesia Movimiento Misionero Mundial, no la iglesia Asamblea de Dios o la iglesia Bautista, no solo de ahí. El Señor va a escoger dentro de los creyentes a los que verdaderamente están obrando conforme a su palabra, a los que verdaderamente se arrepintieron y se acogieron a la salvación, a los que de verdad recibieron la salvación, porque la salvación no se pierde si tú la recibiste, si la aceptaste pensando en el Señor con todo tu corazón y estás haciendo la obra que el Señor se dice. Entonces, ese es el concepto de la palabra Salvador. Pero en el Antiguo Testamento, como les dije al principio, no separemos nunca antiguo y nuevo como dos cosas que están en antagonismo. No digan, lo del Antiguo Testamento fue solo para Israel. Eso a nosotros ya no nos toca. ¿Qué dice la palabra de Dios? Nuevo Testamento. Porque toda la palabra del Señor es útil para redarguir, para enseñar, para toda buena obra. Entonces, no se puede separar. ¿Por qué nosotros entonces vemos que hay una consecutiva secuencia de hechos entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? En que en el Antiguo Testamento se hablaba del Mesías,
Se anunciaba ya quién era el Mesías. Y cuando vino Cristo, cumplió lo que se decía en las Escrituras. Isaías 25, 9, de 41 al 14, 43, 13 al 11 y 49 al 26, dice, manifiestan todos estos versículos, ustedes lo van a repasar en casa. Él es el Redentor, el único Salvador de Israel. Y en Éxodo 6, 6 dice, ya en Egipto empezó a manifestarse en este carácter al decir, yo soy Jehová, yo os libraré. Libraré, liberar es igual que salvar. No se trata de los miles de medios que emplea Dios, sino que es el mismo Dios, su presencia, su intervención victoriosa, lo que salva. Según 1 Samuel 14, 6 y 17 al 47. Ahora Salvador en el Nuevo Testamento. Ya nosotros estamos bien familiarizados con el Nuevo Testamento y entendemos el concepto y los conceptos de Salvador, ¿no? El ángel le dice a Jehová, llamará su nombre Jesús, que significa el Salvador o Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Aquí hay una observación que hay que notar, que ya no es solamente que hablaba de Salvador, aquel que podía ser un Salvador político, porque como les dije al principio, recordemos que en ese tiempo estaban ellos dominados por el Imperio Romano. Entonces se quería a un Salvador militar, político, libertador, en cuanto a la dominación romana. Acá ya se manifiesta en la palabra que dice el ángel de Jehová, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Zacarías bendijo al Señor por haber levantado un poderoso Salvador, según Lucas 1, 6, 9. Y Hechos 4, 12 y Hechos 2, 10, 5 y 9 confirman que no hay salvación en nadie más sino en Cristo. Jesús es el autor de nuestra salvación. Por eso Dios lo envió como Salvador del mundo. Está en 1 Juan 4, 14. No para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Es poder de Dios para salvación de todo en aquel que él cree. Porque dice Romanos 1:16 que es el poder de Dios, ¿no? Segunda de Tito 2:10 dice la gracia, mejor dicho, segunda Tito 2:11 y segunda de Timoteo 2:10 confirman que la gracia de Dios es la fuente de la salvación que está en Jesucristo. Entonces, Dios nos llama para que nosotros recibamos la salvación. Ese es el llamado que nosotros entendemos. Vamos ahora a dar una mirada tipológica del Antiguo Testamento. ¿Qué es la tipología? ¿Qué significa una mirada tipológica? Como les mencioné en las clases anteriores, lo voy a volver a mencionar a propósito de la clase, la tipología es una asociación de hechos, de eventos y de sucesos donde, haciendo la comparación, nos va a presentar la misma presencia de, en este caso, de Jesucristo, en el caso de su definición, de acuerdo al diccionario, de cualquier personaje. Van a haber secuencia de hechos, lo que llamarían algunos coincidencia. Sabemos que para el cristiano, para Cristo, para Dios, no hay coincidencias porque todo viene de la voluntad de Dios. Entonces nosotros tenemos la primera tipología. Lo tenemos en Abraham,
queriendo sacrificar a Isaac. Esto está en Génesis 22:2, y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿No? En ese sentido, nosotros vamos a ver el paralelismo, más o menos la comparación entre este evento y otro hecho parecido que confirma lo que confirma la tipología, asociando esto a la figura de Cristo. ¿Qué nos revela esta parte? Ya hemos leído Génesis, pero ¿qué pasa? ¿Por qué está ahí? Y dice: y entonces habló Isaac a su padre y le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él ha dicho: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero? El cordero para el holocausto. Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban y caminaban juntos. Otra tipología encontramos en el rey Salomón. Segunda de Crónicas 3:1. Comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que había preparado en la era de Ornán Jebuseo. En la era, ¿qué es una era? Era es un campo que se adecua para las cosechas. Entonces, en la era de este Ornán Jebuseo, Jebuseo se llamaba a los habitantes antiguos de Jerusalén. Antes Jerusalén no se llamaba Jerusalén. Todos los que nacían en ese pueblo eran los jebuseos. Acá hay una asociación, por eso se llama tipología. Como le digo, para entendernos, de repente algunos me van a decir: este hermano me está hablando un término complicado. Tipología vendría a ser ciertas, en nuestro idioma, pero no es igual porque, como les vuelvo a aclarar, no es coincidencia, para entender más o menos algo parecido a lo que son las coincidencias dentro de la concepción que hay en el diccionario, pero para Dios no hay coincidencias y era su voluntad. ¿Por qué la llamamos entonces? ¿Por qué los asociamos? Porque en este monte Moriah, mira, Génesis 2:22 dice en rojo: de Moriah, y allí ofrece el holocausto. En Moriah, en ese monte iba a ser, en este monte de Moriah iba a ser sacrificado Isaac. Pero Dios no permitió que Abraham mate a Isaac, y en su lugar se sacrificó un cordero. En ese monte Moriah estaba el Gólgota, años más tarde, donde sería sacrificado otro cordero, el Cordero de Dios. Jesucristo fue sacrificado en ese monte Moriah. Entonces la coincidencia, que algunos quieren darlo así, pero eso se llama tipología, es la asociación de hechos similares en la vida de una persona, en este caso en la vida de Cristo, es lo que hace que se defina como tipología. En ese mismo monte, el monte Moriah es un monte muy grande, en alguna parte de ese monte entonces también, ahí comenzó a edificar Salomón lo que sería el templo de Dios. Ahora hay tipologías personales que lo vamos a ver luego, pero primeramente vamos a terminar de ver las tipologías. 2000 años después, Cristo viene a morir en ese mismo monte, lo que yo les manifestaba.
Murió el Cordero y murió Jesucristo. Ahora vamos a ver lo que son tipologías personales. Por ejemplo, la Pascua judía. En la Pascua judía, ¿por qué se celebra la Pascua judía? Porque aquel día el Señor nuestro Dios, Jehová, para los judíos, salvó de morir a muchos primogénitos. Y entonces, la fiesta de la Pascua judía se celebra en honor a aquel momento en que fueron salvados y se come pan y se toma vino. ¿Por qué? Porque todo aquel que colocaba, los judíos ya sabían la señal, en el dintel de su puerta, la sangre del Cordero, sobre aquellos no iba a haber muerte, ¿no? En Éxodo 12, 17 al 14 se nos relata este hecho, Pascua, que significa Pasha en hebreo. ¿Qué significa Pasha? Significa pasar por alto la muerte. Entonces, cuando nosotros hablamos de Pascua, sabemos que eso significa pasar por alto la muerte. En hebreo, ¿en dónde ocurrió eso primero? Cuando Dios salvó a los judíos del castigo que estaba dirigido a los egipcios, donde murieron los primogénitos. Eso es lo que celebran los judíos. Jesús es nuestro Salvador, porque dice 1 Corintios 5:7, perdón. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿Por qué dice entonces esto? Porque nos hace entender, como hemos visto en la diapositiva anterior, hemos visto que Pascua significa Pasha en hebreo y significa pasar por alto la muerte. Entonces, nuestra Pascua, ¿qué quiere decir? Que ya nuestra muerte ha sido pasada por alto. ¿Por qué? Porque se sacrificó la sangre del Cordero, que es Cristo Jesús, y a través de su sangre fuimos nosotros liberados. Eso es el resumen de nuestra cristiandad, es el concepto de nuestro cristianismo. Nosotros predicamos a Cristo que murió en la cruz, pero que resucitó, al Cristo que vino a salvarnos de la condenación eterna. Entonces, este concepto de Jesucristo como Salvador se resume en varios puntos. Primero, las cualidades de Jesucristo como nuestro Salvador. A ver, vamos a ver. Ahora sí quiero que me ayuden buscando en sus Biblias. Un hermano, Hechos 4:12. Otro hermano, Juan 6:68 al 69. Y otro hermano, Hechos 10:42 al 43. Hechos 4:12 primero. A ver quién tiene. Y Juan 6:6 al 8. Amén, hermano. Amén, hermanita. Hechos, ¿no? Sí, Hechos 4:12. Y hermanita. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Juan, ¿quién tiene Juan 6:68 al 69? ¿Alguien lo tiene? Amén. Amén, hermanita. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna,
Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Hechos 10, 42, 43. Ya no tengo. Amén, hermanito. Amén. ¿Quién lo tiene? Amén, hermano. Y nos A ver. mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Amén. Solo para corroborar estos versículos, nosotros sabemos que la manifestación del Señor llegó a través también de sus apóstoles. Ay, perdón. Ahí está. Ahí estamos, Hechos 10, 42 al 43. Esta parte de la misión ya a los apóstoles también es para nosotros. Igual ese mismo mandamiento nos ha dado a nosotros. Dice, nos mandó a predicar al pueblo y a dar testimonio de que Dios lo ha nombrado juez de los vivos y de los muertos. Acerca de él dicen los profetas que todos los que creen en su nombre recibirán el perdón de sus pecados. Ese mandato lo tenemos cada uno de nosotros, que tenemos que predicar a Jesucristo como el único Salvador. Jesucristo es el Salvador completo. ¿Quién tiene Hechos 7:25 y Juan 19:30? Vamos a leer dos nada más para avanzar, y está también en Filipenses 3:21. Hechos 7:25. Amén, hermano. A ver, hermanita. Pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hechos 7:25. Sí, No es, hermanita. Hechos 7:25. Ya, sí, solo que ahí en esta versión dice, Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Disculpe, hermanita, estaba en otra versión, ¿no? Ya, entonces, los israelitas no entendían. Ya, ese no es Hebreos 7:25, es Hebreos 7:25. Hebreos 7:25. Hebreos 7:25, ya. amén, Ya, Hebreos, a ver, hermanita. por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Es el Salvador completo porque puede salvar siempre a los que intercede por ellos. ¿Quién tiene Juan 19:30? Amén. A ver, hermanita. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Amén. ¿Qué estaba consumado? Su obra salvadora. Entonces ya dijo, esto está consumado, esto está terminado, porque había terminado su misión, la misión que el Padre le había encomendado. Juan 4:42. Juan 4:42, si alguien lo tiene. Y otro hermano, Lucas 2,
del 30 al 32. Juan 4, 4:42. Amén, hermano. Amén, hermano. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. El Salvador del mundo repite otro de los conceptos, reafirma el concepto que hemos visto de la mujer samaritana. Lucas 2, 30 al 32, ¿quién lo tiene? Amén. Amén, hermanita. Porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Amén. Nosotros vemos que esto es las palabras que un miembro de los estudiosos de la palabra de Dios, cuando Jesús estaba niño en el templo, se manifestó reconociendo que era el Mesías, porque el Mesías era el Salvador del mundo. Entonces, esas son las cualidades de Jesucristo como Salvador. Seguimos con Jesucristo como Salvador, pero ahora viendo que también salva por medio de sus poderosas obras. ¿Cuáles son sus obras poderosas? Sabemos nosotros los cristianos que Jesucristo nos salvó por medio de su muerte. Estos versículos ratifican la obra salvadora a través de su muerte. Jesucristo salva por medio de su resurrección. A ver, vamos a ver este concepto. Romanos 5:10 y 2 de Timoteo 1:10. Romanos 5:10 y 2 de Timoteo 1:10. Amén, hermano. Amén, hermanita. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Segunda de Tito, ¿quién lo tiene? Segunda de Timoteo, hermano. Perdón, 2 de Timoteo, disculpe. Segunda de Timoteo 1:10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida e inmortalidad por el Evangelio. Amén. Entonces, esos versículos nos confirman que Jesucristo nos salvó por medio de su resurrección. Y ahora viene lo que nosotros estamos viendo todo este tiempo. Jesucristo salva por medio de su segunda venida. ¿Por qué? A ver, Filipenses 3:20. Filipenses 3:20 y Tito 2:13. Amén. ¿Qué no tiene, hermano? Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? En la segunda venida. En la segunda venida. ¿Por qué? Porque va a venir a confirmar, ya a llevar a su pueblo. Tito 2:13. ¿Quién tiene el Tito 2:13? Tito 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Eso es lo que nosotros esperamos en la segunda venida. Porque este es un poquito importante, este tema es importante para confirmarlo. A ver, Hebreos 9:28 y Primera de Pedro 1:5. Otro hermano, Hebreos 9:28 y Primera de Pedro 1:5. Hermanito, amén. Amén, hermanita.
Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces, esto nos está hablando de la segunda venida. Jesucristo salva por medio de su segunda venida también. Primera de Pedro 1:5. ¿Quién lo tiene? Primera de Pedro 1:5. Amén, hermano. Que Amén, sois hermano. guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos nosotros en los tiempos postreros. Eso hay que tenerlo siempre bien en cuenta. A ver si le callan al perrito o apagan su micro. Ya, hermanitos. Ya, gracias, muchas gracias. En esta versión dice: a ustedes que por medio de la fe son protegidos por el poder de Dios, para que alcancen la salvación, lista ya para manifestarse cuando llegue el momento final. Estamos en esos tiempos, estamos cerca. Y Jesucristo nos salva al derrotar a Satanás. A ver, primera de Juan 3:8 y Juan 16:11 y Hebreos 2:14. Primera de Juan 3:8. Amén, hermanita. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Tres, Algo que, algo que nosotros no podemos olvidar es que todo el que practica el pecado, la palabra de Dios es contundente y dice, es del diablo. Todo el que practica es del diablo. No puede ser, por ejemplo, no puede haber en términos futboleros, no puede haber alguien que se sepa, mejor dicho, alguien que se identifique con la camiseta, por ejemplo, de la U y es de la Alianza, o de la Alianza y es de la U. ¿Por qué? Porque lo que sale, lo que está en su corazón es lo que va a manifestar para cuál es su tendencia, para cuál de los equipos. Si hay alguien que está dentro de una iglesia, si es alguien que está asumiendo y conoce la palabra de Dios y no la está practicando, entonces, ¿qué dice la palabra del Señor? Es del diablo. ¿Alguien tiene Hebreos 2, Juan 16:11? Y Hebreos 2:14. Amén, hermano. Amén, hermano. Y del juicio, por tanto, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amén, hermano. El príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hebreos 2:14, ¿quién lo tiene? Amén, amén, hermano. Amén, hermanita. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo. Amén. Muriendo en la cruz, derrotó Jesús a Satanás porque pagó la culpa de todos nosotros. Por eso es que cuando Pedro le dice, no, Señor, no mueras tú no puedes morir, el Señor le dijo, apártate de mí, Satanás. No porque Pedro era Satanás, porque
Satanás, quien ponía esas cosas, quien hablaba así, y el Señor le aclara que eso no es así, ¿no es cierto? Ya, mis hermanos, entonces ahora vamos a ver, seguimos viendo a Jesucristo como nuestro Salvador, porque Él nos salva de cualquier mal. Esta es la confianza que tiene el cristiano, que Jesús también te salva del peligro físico. A ver, un hermano Mateo 8, 25 al 26 y otro hermano Hechos 26, 17. Vamos a ver esos dos versículos. Mateo 8, 25 al 26. Amén, hermano. Mateo 8, Amén, hermano. A ver. 25 al 26. Sí. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y el mar, y se hizo grande bonanza. Esos milagros, a veces algunos dicen, no, pero eso fue para esa época. Ya ahora ya no hay esos milagros. El cristiano tiene que estar convencido. No porque se lo diga yo o porque alguien se lo dice, porque es la promesa del Señor. Está en su palabra. Esos mismos milagros que Jesús hacía, los puede hacer, los hace hoy, los hará mañana. Porque no hay que olvidarnos que Jesucristo es Dios y es eterno y para siempre es su misericordia. En ese momento que la gente estaba con miedo, Señor, sálvanos que nos vamos a morir, vamos a perecer, Señor. Aparentemente vemos nosotros de que él estaba como que no le importaba porque él estaba durmiendo. Mientras los apóstoles sus discípulos estaban desesperados. A veces sentimos nosotros que estamos en un peligro físico, una dolencia, el COVID, y sentimos que esa tempestad nos va a atrapar y cuando nos atrapa sentimos pánico. Y tú pones tu fe y tú pones tu confianza en el Señor. Eso va a hacer que tú comiences a sanar, eso va a hacer que el Señor comience a obrar a través de una medicina, a través de los médicos y a través de ti mismo que tienes fe de que el Señor te va a salvar. Entonces nos enseña a sacar y a creer que hay fortaleza, a sacar nuestra fe y a creer que hay fortaleza, que podemos confiar en Cristo, de que Cristo sí hace milagros también, sí puede salvarlos físicamente. Hechos, ¿quién tiene Hechos 26, 17? Amén, hermano. Amén, hermanita. Librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. En ese tiempo también es otra tempestad en el mar, donde Pablo sufre esto durante la travesía. Había una tempestad terrible. ¿Qué ocurre ahí? Ocurre 26, 17. Es el relato de la conversión de Jesús, el 17. 26, 17 leían, hermanita. Sí, 26, 17. Allá. Y yo te libraré de tu pueblo y los judíos. Acá es cuando la promesa del Señor le llega al Pablo de que le va a librar de todo peligro. Jesucristo nos salva del poder del pecado. Por favor, algún hermanito está con el micro prendido. Por todo lado hay perros. Ahora comenzó la competencia de los perros de acá, de mis vecinos. Ya, nos salva del poder del pecado. Nos salva del poder del pecado. Primero de Juan 1, 7.
Primera de Juan 1:7, ¿quién lo tiene? Y Romanos 3:25 al 26. Amén, hermano. Primera de Juan 1:7. Amén. Pero si andamos en luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Nos limpia de todo pecado. Ya nosotros sabemos que Jesucristo murió para salvarnos de nuestros pecados. Entonces nos salva a través de su muerte en la cruz de todos nuestros pecados. Y lo maravilloso es la gran misericordia y el amor de Dios, que nosotros pecamos y podremos decir, ya no vamos a pecar más, y aún seguimos pecando. El cristiano también tiene sus luchas y sigue pecando. El cristiano también lucha contra ciertas cosas que están dentro de su viejo yo, y que si se descuida aquellas costumbres pasadas, aquel viejo hombre toma otra vez posesión de él y se olvida del Señor. Empieza por resfriarse espiritualmente, empieza por dejar de ir, dice, hoy día estoy cansado, hoy día no voy a la reunión. Entonces, hermano, ven, hermano, no va 1, 2, 3 y al final ya no va. ¿Qué consigue con eso? Se está haciendo daño con el pecado. Pero Dios es grande y misericordioso, porque siempre está ahí para salvarnos. ¿Por qué la comparación de que somos como ovejas? Porque a veces tendemos en irnos hacia el lado equivocado, sin mirar los peligros que puede haber una fiera, sin mirar los peligros que puede haber un precipicio, porque dice la palabra del Señor que Satanás anda furioso como león rugiente. Entonces, mis hermanos, Jesucristo nos salva del poder del pecado. A ver, para terminar en esa parte, Romanos 3:25, ¿quién lo tiene? Amén, 3:25 y 26. A ver, hermanito. Amén. Amén, hermano. Ya, hermanito, a ver. A quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados, para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea el justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Amén. Notemos acá en este versículo, en estos dos versículos, la confirmación de nuestra fe en Cristo, porque Dios puso como sacrificio de expiación. ¿Qué significa? Que a través de su sacrificio somos liberados, somos libertados del pecado a través de su sangre. Entonces, ¿qué dice acá mismo? La palabra es clara, dice, esto lo hizo Dios para manifestar su justicia, pues en su paciencia pasó por alto todos tus pecados pasados. Todo lo pasó por alto. Para manifestar su justicia en este tiempo, a fin de que Él sea justo y al mismo tiempo el que justifica al que tiene fe en Jesús. Significa que el Señor hace no una justicia condenatoria, sino hace justicia salvándote. Hace una justicia en la cual lo único que te pide es que tengas fe y que creas en Él. Nosotros como cristianos tenemos que tener presente estas enseñanzas
para nosotros también ir y buscar a todos aquellos que están perdidos en el pecado, en decirles de que Cristo también les salva del poder del pecado. Algunos creen y algunos dicen, no, yo soy pecador, ya para mí Dios, no creo que Dios tenga tanta misericordia. No hay un pecador que quiera arrepentirse al cual Dios le niegue su amor. Así haya sido el más terrible criminal. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto que Dios salva? Nos salva del poder del pecado, sigue salvando del poder del pecado como lo hizo con nosotros. Jesús salva de la condenación de la ley. Les decía al principio que nosotros estamos en una dispensación, a decir de los estudiosos, donde estamos en tiempos de la gracia, y la gracia de Dios y su misericordia es infinita. Hasta antes de que llegue el momento final, hasta antes de que llegue la gran tribulación, cualquiera se puede arrepentir y el Señor le puede perdonar. ¿Por qué habla entonces de la condenación de la ley? Porque a través de la ley, todo aquel que no cumplía la ley estaba condenado a la muerte eterna. Y no solo era cumplir la ley de los 10 mandamientos, hay más de 200 y tantos, casi 300 disposiciones que en los libros de los Levíticos los sacerdotes impusieron como ley, de tal manera que para entrar al reino de Dios y ser salvos era el cumplimiento estricto de la ley. Entonces Jesucristo vino con gracia y misericordia para que todo aquel que haya pecado, todo aquel que esté condenado a muerte eterna, sea salvo. Entonces nos libra de la condenación de la ley. Vamos a ver 2 versículos para entender. Gálatas 3:13 y Romanos 8, del 1 al 14. Gálatas 3:13, Romanos 8, del 1 al 4. A ver, hermanito, Gálatas. Bueno, perrazo, me digo que no ha sido tan fuerte la idea. ¿Quién iba a leer? ¿Quién? ¿Quién iba a leer? Gálatas. Amén, hermano, yo lo puedo leer. A ver, hermano. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. La maldición de la ley tiene 2 implicancias terribles. Hermanita, por favor, su micro. La condenación a través de la ley, como les decía, tiene 2 aspectos bien fuertes, que lo podemos entender. ¿Alguien tiene su micrófono abierto, por favor? ¿Alguien está con su micrófono abierto? Ya, ok. Entonces, tiene 2 aspectos que lo podríamos definir nosotros en nuestro idioma como fuertes, ¿no? Y es aquello de que la ley llamaba como maldito a todo aquel que no podía cumplirla. Y entonces viene Cristo, y Cristo viene con la gracia, aquello que era malo, y era malo él en la cruz, muere de esa forma tan maldecida como era morir en un madero, morir en una cruz. ¿Quién tiene Romanos 8 del 1 al 4? Amén, hermano. Amén, hermanita, a ver. Ya. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida
en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Amén. Entendamos nosotros, hermanos, que cuando llegó Jesucristo, cuando nació Cristo, Él ha vivido el tiempo de la ley. Por eso los fariseos se asombraban cuando Él sanaba a un enfermo en días sábados. La ley entonces era estricta y Jesús vino al mundo en tiempo de la ley. Vino para hacer entender que se tenía que cumplir la ley, pero que más allá de la ley estaba la gracia y la misericordia. Por eso dice acá, no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero a partir de dónde comenzamos nosotros a andar conforme al Espíritu, a partir de que reconocemos el sacrificio que Cristo ha hecho en nuestras vidas. Entonces ya no hay la ley mosaica, ya no hay la ley condenatoria, sino hay la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que nos libra de la ley también del pecado y la ley de la muerte. Una forma, no hay, digamos, la ley del pecado no es que el pecado tenga su propia ley, sino que todo aquel que pecaba era muerto, era condenado a la condenación eterna. Por eso nos salva de la condenación al salvarnos del pecado y de la muerte. Y dice, ahí vemos cómo ratifica la palabra del Señor, dice, porque Dios ha hecho lo que para la ley era imposible, debido a que era débil por la naturaleza pecaminosa del hombre. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa, por eso somos tendientes a hacer lo malo. Cuando San Pablo dice, lo que no quiero hacer, eso hago, se refiere a la lucha que hay dentro de cada humano y también que hay en muchos cristianos en tratar de obrar bien y a veces su naturaleza humana inclinada al pecado, si no está consagrado en oración a Dios, en el estudio de la palabra de Dios, si no está alimentado espiritualmente, puede caer, puede pecar, como se ven en tantos casos. No nos maravillemos cuando cae un cristiano. Hay que entender que aquel creyente que cae es como una persona que no tiene alimentos y que sucumbe por la falta de alimento. ¿Qué le faltó? Le faltó el alimento espiritual. Entonces nosotros tenemos que conservar siempre, así como nos cuidamos físicamente, nos cuidemos espiritualmente, ¿no? Entonces, por causa del pecado, como hemos visto, envió a su Hijo en una condición semejante a la del hombre pecador, y de esa manera condenó al pecado en la carne. Podemos entender muchas veces que Cristo, como era Dios misericordioso, vino y murió para salvarnos. Pero lo que a veces no acabamos de entender, que Él asumió el papel del hombre pecador en el momento que le dice al Señor en la cruz, a su Padre Dios, le dice, ¿por qué me has abandonado?
En ese momento él estaba en una condición humana soportando todo el peso del pecado de nosotros. Eso es la condición semejante a la del hombre pecador. Pero a través de ese sacrificio condenó el pecado en la carne para que nosotros podamos tener el derecho que no lo teníamos, la gracia que nos fue dada de la salvación. Por eso dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. ¿A quién se refiere? A aquellos que aceptaron a Cristo, aquellos que decidieron cambiar de vida, aquellos que pasaron, como dice San Pablo, de muerte a vida. Cuidemos nosotros esta nuestra salvación y agradezcamos día a día a Dios por habernos permitido acceder a una salvación tan grande. Jesucristo también nos salva de la ira de Dios. Al ser liberados, al ser salvados, somos salvos de la ira de Dios que está destinada para todos aquellos que han pecado. Y Jesucristo nos salva del poder de la muerte, ¿no? Algunos dicen, tengo miedo a morir. Algunos dicen, no tengo miedo a la muerte. La verdad es que a veces dentro de nuestra condición humana sí tenemos miedo a la muerte. Preguntaba yo a los hermanitos en la clase de escatología que estamos viendo lo que es la muerte. Les preguntaba si tenían miedo a la muerte. Y algunos decían, sí tengo miedo, otros decían, no, pero no debo tener miedo porque para nosotros el morir es ganancia. Y un hermanito se levantó y dijo, hermano, yo estoy convencido de que el morir en Cristo es ganancia y de que no debo tener miedo a la muerte, pero todavía no quiero esa ganancia. ¿No? Entonces, ¿eso qué nos enseña? Que nosotros nos aferramos a la vida, amamos la vida que Dios nos dio, pero procuremos nosotros vivir conforme a la voluntad del Señor para ser salvos del poder de la muerte. Y como hemos visto también, ya Jesucristo nos salva del poder de Satanás. Hasta ahí, mis hermanos, la clase de hoy día, y quisiera saber si hay algunas preguntas. La lección 5 ya viene la semana siguiente. Hoy día hemos tocado la lección 4. ¿Alguna pregunta? Hermano, una consulta. Sí, hermanito. Hermano Mire, de repente no tiene que ver mucho con la clase, pero sí hace días quería preguntarle algo. Lo que pasa es que yo estoy evangelizando a un testigo de Jehová. Ya. Y él, por ejemplo, ¿cuál es el mejor argumento que yo le puedo dar en cuanto a que, por ejemplo, él piensa? O sea, porque según él, ¿no? Deduce de que, por ejemplo, hay muchas partes donde Jesús ora a Dios, o sea, le agradece, porque hasta cuando él resucitó a Lázaro, también luego hizo una oración de agradecimiento a Dios, ¿no? Incluso miró al cielo para hacerlo, ¿no? Como pidiendo fuerza para hacerlo o poder para hacerlo, ¿no? Entonces este testigo de Jehová me dice, pero ¿por qué tú dices que es uno solo? Si, o sea, que Jesús es Dios, si el Hijo, o sea, si Jesús le agradece al Padre, ¿no? Pues, es un ejemplo. Lo que yo veo es que él mucho le gusta leer, pero deduce según lo que va así al pie de la letra, ¿no? Entonces yo sé que hay versos donde dicen que Jesús y Dios es uno solo, incluso en Juan, en Primera Juan también he visto que dice que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo, ¿no? Yo tengo muy claro esto de la Trinidad y todo esto, ¿no? Pero ¿cuál es el mejor argumento que yo le podría dar a este testigo de Jehová, ¿no? Para que entienda eso. Porque él dice, ¿cómo si Jesús es Dios, por qué le agradece al Padre, ¿no?
Yo lo que le dije es porque Jesús da un ejemplo para nosotros los cristianos de cómo debe uno actuar, ¿no? Pero como que eso no le convence. Sí, hermano, lo que pasa es que cuando uno va a conversar y va a polemizar con este, con una persona de una secta, de otra religión, hay que tener en claro bien los principios de nuestra fe para nosotros poder refutarle. Y en todo caso, de repente, fijar una agenda sería lo mejor y ya usted va preparado. Pero no es el tema que estamos tocando, pero más o menos le voy a contestar. Partimos por un principio de que la palabra de Dios nos enseña lo que dijo Jesucristo. No nos confiamos en la versión de los testigos de Jehová porque ellos han hecho una versión a su modo y a su manera. Entonces, ¿qué dice Cristo? Yo y el Padre uno somos. Entonces, tenemos nosotros que tener eso bien cimentado. Lo otro, ¿por qué Jesús ora? Porque Jesús también es maestro. Y eso vamos a llegar a verlo en este curso, en el desarrollo del curso Jesús como maestro. Jesús es maestro y Jesús enseña con el ejemplo. Y nos dice, sed pues imitadores de mí, ejemplo os he dado y ejemplo os doy. ¿Cómo no va a dirigirse al Padre si lo que Él quiere es que nosotros oremos, que nos dirijamos al Padre con el ejemplo que Él nos ha dado? Toda su vida ha sido un ejemplo. Él tuvo la naturaleza humana y la naturaleza divina. El testigo de Jehová no cree en la naturaleza divina de Cristo como Dios, sino que lo toma de repente como un hijo de Dios, lo toma como un príncipe, como algo menor. Pero ¿qué dice el Jesús? El que ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre uno somos. De manera que eso es contundente, la palabra del Señor es contundente ahí. Y ¿por qué oraba? Porque nos enseñó. ¿Por qué pedía al Padre? Porque era necesario que Él en su condición humana, recordemos que tenía la naturaleza divina y la naturaleza humana, tenía que dirigirse al Padre, tenía que enseñarnos y siempre estaba en constante comunicación con el Padre. Jesucristo nunca, pero dice la palabra del Señor que Él no escatimó en ser igual a nosotros siendo de la naturaleza y divina, en decir yo soy el Dios y hago lo que quiero. Podría él decir, bueno, yo y el Padre somos uno, ya para qué voy a hablar con Él. No, nos enseñó con el ejemplo. Eso es, mi hermano, así. Ok. Bien, mis hermanos.